Hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cosas de la Vida. Gracias a todos los que han compartido el podcast, gracias a todos los que lo escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Overcast, en Anchor y en otras aplicaciones. Muchas gracias por todo su apoyo. En esta oportunidad platiqué con mi amigo Eric Guevara. Eric es de Honduras y nos conocimos hace algunos pares de años y no habíamos platicado por mucho tiempo, pero esta vez hablamos y pudimos hablar un montón acerca de la situación de Honduras, de Guatemala, de Latinoamérica y qué podemos hacer para poder ayudar un poquito en salir adelante con todos los problemas que estamos teniendo en nuestros países. Gracias por su apoyo. Aquí los dejo con Eric Guevara. ¿Cómo te ha ido en estos años? Todo bien, gracias a Dios bien. Difícil por las situaciones, pero ahí luchando. Creo que de eso se trata la vida al final y de ponerle empeño y de ponerle también mucho esfuerzo. Cabal. Entonces, para los que nos escuchan, yo fui misionero en Honduras del 2009 al 2000, perdón, de 2007 a 2009, ya me quiero quitar 2 años. Y Eric es de Honduras, sos de Choluteca, ¿ah? De Choluteca, del sur de Honduras. Del sur de Honduras. Yo estuve en Choluteca la mayor parte de la misión y pues por ahí en algún lado coincidimos. Han pasado ya, que serían como 12 años desde que yo terminé la misión, pero en alguna manera pues las amistades que uno forma en la misión siguen, ¿verdad? Y pues aquí estamos hoy. También para que sepa la gente, es 18 de marzo hoy, es jueves. Este capítulo probablemente no va a salir hasta como dentro de 2 semanas. Entonces, pero está bueno. De Honduras. Cómo extraño Honduras 2, la verdad, en serio. ¿Qué es lo que más extraño de nuestro país? Fíjate que yo creo que la gente. Yo estuve en Choluteca la mayor parte de la misión y en Valle. O sea, Ok, pasé 13 meses en el sur. Estuve en bastante. Pespire, estuve en El Triunfo, estuve en Buenavista, ahí con la isla de Mapala al fondo. Este, pero a pesar de todas esas cosas bonitas que vi en Honduras y de la comida muy buena también, pues es la gente y el cariño de la gente, creo yo, lo que más extraño. Y de hecho el año pasado mi esposa y yo estábamos planeando ir a Honduras y la pandemia nos Se vino cambió pandemia. nuestros planes. Pero, ¿cómo está la pandemia por allá? Pues fíjate que, bueno, primero agradecerte por este espacio, realmente poder compartir contigo. Siempre estamos ahí a través de Facebook, intercambiando algunas ideas y cuestiones, pero gracias también por esa oportunidad. Pues, ¿qué te cuento de la pandemia? Eh, Todavía, Ok, quiero que me digas cómo está la pandemia desde el punto de vista de Eric ahorita. ok. Eric, el Eric normal, no el Eric del trabajo, no el Eric, no, el Eric normal ahorita. Después vamos a hablar del trabajo. Ok, es que es bien difícil porque no hay dos Eric. Hay un solo Eric y este Eric vive una realidad y todo lo que te voy a compartir no te lo voy a compartir desde ninguna perspectiva, tanto de trabajo o un Eric fuera del trabajo, sino de lo que vivo día a día y de lo que miro y de lo que escucho, de lo que leo, de lo que siento también. Entonces, un mal manejo de la pandemia a nivel institucional, eh, pero también una falta de educación y de empatía también de la misma gente, eh, un subregistro grande, así que no hay proporción de lo que está pasando porque hay muchas personas que fallecen día a día, pero la misma familia siempre oculta, digamos, datos si es por cuestiones de COVID y es como, no puede dar, hay datos oficiales, pero igual, a la realidad no se asemeja. Así que creo que hay, para hablar de eso, creo que es bastante difícil, digamos, ponerlo en contexto, pero decirte eso, que muchas personas están perdiendo la batalla y en Honduras
muchos médicos, bastantes personas que están en la primera línea. Así que, así como ha azotado a muchas partes del mundo, imagínate en estos países que la brecha de vulnerabilidad es más grande, entonces obviamente el impacto también es mayor. Cabal, y tienes razón porque en Guatemala, por ejemplo, gobierno, bueno, voy a decir ejecutivo, el presidente da unos datos. De hecho, hace un rato la ministra de Salud estaba dando una conferencia de prensa y es interesante que el presidente dice una cosa, la ministra de Salud dice otra y luego salen los, como decís, los que están en la primera línea diciendo otra cosa. Entonces, ahí es un solo desorden, vamos, y a la larga el único afectado al final de cuentas es el ciudadano, la persona que está tratando de sobrevivir, como decís vos, porque no hay insumos, porque a la otra cosa también que ha pasado es que a todas, y me imagino que en Honduras también, por cualquier causa de muerte que haya, ya dijeron que es COVID. Entonces, y eso ha pasado incluso aquí en Estados Unidos, que Claro, el gobierno federal manda fondos al gobierno estatal. Pero esos fondos, la cantidad que mandan están basados en cuánta emergencia ellos tienen. Entonces, una persona pudo haber fallecido de cualquier otra enfermedad que tenía y, enfermedad. y le ponen COVID, que murió de COVID, para poder aumentar esos datos y entonces recibir más ayuda del gobierno federal. Entonces, si eso sucede aquí en Estados Unidos, que se supone que estamos un Que no hay poco más tanta necesidad de ordenados, hacerlo. pues Guatemala, que es mi país, ¿verdad? Y Honduras, que es mi otro país, sí, es un poco triste. Par de amigos míos han fallecido de COVID, amigos menores de 40 años, algunos menores de 50 años, que no te la puedes creer, pues, o sea, es gente, y como decían al principio de la pandemia, no te pega hasta que conoces a alguien o hasta que le da a alguien cercano a vos. Bueno, Que no lo estoy hablando de conoces. que no te pega el COVID, sino que no te pega la Claro, situación, no sentís, la parte o emocional, la parte emocional no viene hasta que a alguien cercano a vos le pasa. Y si te sin pasa a duda. vos, pues, peor, ¿verdad? A mí ya me dio el año pasado, entonces es, es triste saber que una persona con la que jugaste fútbol tal vez eh, falleció, tal vez por culpa del COVID o por otra cosa, pero al final el trasfondo de todo es la falta del buen manejo, como decías vos, de todos los recursos que podrían haber, pero que no hay porque pues las instituciones no se ponen las pilas en la manera en que debería ser. Sí, sin duda. Sin duda es un tema bien complejo en el tratar, porque también hay una realidad que no podemos desconocer, ¿va? Nadie estaba preparado para un tema como la pandemia. Sí. Sin embargo, las decisiones que se han ido tomando en el camino, pues uno deja mucho que desear. Y yo creo que el gran problema aquí, pues, es la corrupción a todo nivel y el tema de la politización también. También, entonces, se escucha que vos sabes mucho del tema y pues la gente debe estar diciendo, ¿y este cómo sabe? ¿No? Entonces, te voy a dar un chance para que te presentes vos, que digas Ok, cómo te dedicas y todo eso, porque el hecho de que estés tan empapado del conocimiento es por la misma razón de que también has estado metido en el rollo en Honduras, ¿va? Entonces, para que expliques un poquito de lo que haces y así entonces la gente puede entender un poco mejor cómo es que vos estás más empapado de este conocimiento. ¿quién es este man? Dice. Cabal. No, pues agradecerte, como te decía, me llamo Eric Guevara, soy de la zona sur de Honduras y sirvo en un ministerio, en una organización no gubernamental de ayuda humanitaria. Tenemos presencia en 90 países y tengo ya 9 años de servir en esta organización y es de ahí entonces donde puedo obtener datos estadísticos, pero también de la realidad viva. Es decir, yo no es algo que vengo a hablar de números, sino es algo que puedo decirte de lo que veo y de lo que percibo y de lo que siento a diario cuando visito comunidades, albergues y muchas ciudades. Entonces, eh, vengo a hablarte de la experiencia más que de números. Cabal. Y lo interesante cuando estás ahí en ese mundo metido como tu trabajo es que cada uno de esos números
le vas poniendo un nombre y Con vidas, te vas sin duda. sintiendo más conexión con esa gente. Uno metido en una oficina le pueden decir que 100 personas están enfermas, pero gente como vos que anda metida en el campo y que conoce a la gente, ya esos números pues ya tienen nombre y ya pega un poco más, creo yo. No, sin duda. Ya no solo son números, sino que son nombres, rostros e historias de vida que te impactan. Cabal. Bueno, bueno, aparte del COVID, sabemos que Honduras está ahorita, pero la verdad a mí me da mucha tristeza. Yo terminé la misión en junio del 2009 y el siguiente mes, julio, agosto, por ahí, Hoy julio creo que te, fue, te perdiste lo... me perdí lo mejor. Entonces, hubo golpe de estado ese año, o sea, un montón de cosas que han pasado en Honduras que son tristes y pues quisiera uno a veces tener una varita mágica, ¿va? Y decir como que esto y cambie, cambiar. que se apague esto, que se quite esto, que se cambie por esto. Entonces, ¿cómo pensás vos entonces que nosotros que no tenemos una varita mágica, qué es lo que podemos hacer para intentar mejorar o cambiar la situación? Porque es bien fácil decir, no quiero que pase esto, pero del no quiero que eso esté pasando, al proponer algo para que eso cambie, hay un buen trecho, por Claro. decirlo así. Entonces, hablando de Honduras y como decíamos en otro episodio con otro mi amigo, la situación de Honduras, social, política, económica y todo, es muy semejante a la del resto de países de Latinoamérica. Entonces, aunque hablemos hoy de Honduras, yo me identifico completamente porque soy guatemalteco, conozco la situación de mi país y estoy seguro que gente en Nicaragua o en Chile, en Perú, que hay personas que nos escuchan ahí, pueden también identificarse con las situaciones. Entonces, ¿cómo pensás vos que podemos empezar a hacer algo como jóvenes, jóvenes adultos, así le llamo, adultos jóvenes? ¿Qué se puede Adultos hacer para jóvenes. involucrarse más? Fíjate que, eh, es decir, para poder entrar en este contexto de poder pensar qué soluciones podemos dar, siempre uno cuando estudia dice que para poder tener una solución a un problema tenés que encontrar la raíz de ese problema, la causa raíz, y te vas haciendo esas preguntas del por qué está sucediendo eso. Entonces, yo creo que es importante para todas las personas que nos escuchan también pensar un poco del por qué estamos así. Honduras no vive una crisis, no vive una crisis humanitaria de COVID, sino que vive una multicrisis y es una realidad de todo el Triángulo Norte, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países hacia Sudamérica que también han ido sumando, digamos, a esta realidad. Y debemos de empezar por el hecho de que somos países no pobres, somos países empobrecidos. Que el término cuando lo miras así, entonces te pega más, porque dices, miren, tranquilo, ¿verdad? Eh, porque aquí hay plata. O sea, aquí hay plata. Vos mirás que la plata existe, que hay, porque la mirás en la política, la mirás a cada rato que la malversan, que se la roban. Entonces uno dice, bueno, aquí no es que falte de dinero, sino que realmente es una población empobrecida. Entonces, ese juego político de empobrecer a la gente tiene ese objetivo. Una gente que no tiene un nivel de pensamiento de proponer, de poder decir que va a hacer cambios, es fácil de dominar, es fácil de poder laquear y poder hasta vender su voto, que es lo que ocurre muchas veces en nuestros países. Entonces, partamos de ahí. Partamos de que nuestra juventud y que somos un continente mayormente joven y nuestros países también están en ese rango, inclusive aquí en Honduras el 54% de la población es joven. Entonces, te pones a pensar y dices, ¿cómo un país con tanta juventud, o sea, una mano de obra activa, no puede producir? Y entonces tenés que buscar las razones como para poder entender cuáles pueden ser las posibles soluciones. Y a mí me encantaría, como dices, tener una verita mágica y levantarme y decir, ¿saben qué? Hoy en Honduras acabamos la pobreza.
Honduras tiene el 64% de pobreza. Sí. De ese 64%, el 42% son extrema pobreza, es decir, que viven con menos de $1 al día, un núcleo de 5 familias. Entonces, ¿cómo puedes pedirle vos a un joven que cambie de actitud, que pueda hacer algo diferente cuando está sumido en la pobreza, cuando está sumido en la violencia? Los datos también ahí pues son bastante duros. Y sumido en la ignorancia también. Es decir, en Honduras la media de educación es a 5.º grado global. Sí. Entonces, difícilmente puedes esperar algo diferente de esto. Sin embargo, yo creo y creo mucho en esa esperanza que nosotros podemos tener, pero tenemos que romper esos ciclos. Tenemos que romper esos ciclos y bueno, también algo que nos une a nosotros, como bien decías, el tema de las creencias religiosas, ¿verdad? Tenemos la misma fe, profesamos la misma fe, pero a mí me gusta un término que se usa en la iglesia evangélica. La iglesia protestante dice de romper las cadenas. Ajá. Y fíjate que a mí me gusta, antes me llamaba mucho la atención desde un punto de vista de curiosidad, de poder saber de qué significaba un poco de eso, pero cuando la trasladas, digamos, a otras esferas y no tanto religiosa, te puede romper esas cadenas que te tienen atados, tiene sentido también, porque el romper esas cadenas es de pararte y de decir, ¿saben qué? Hay algo que yo tengo que hacer y ese algo no lo voy a lograr porque no soy el presidente de Honduras, porque no soy el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque no soy el presidente del Congreso Nacional. Si hay algo que podríamos hacer es comenzar por ese cambio interno, por ese cambio de nosotros mismos, de poder decir qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde va mi vida, cómo me pongo a leer un poco más, cómo me pongo a pensar cómo podría ser diferente esto. Y sin duda eso me daría le daría luces a la juventud para poder tomar decisiones. Y aquí ocurrió algo, y lo quiero tocar porque aquí ocurrió algo justamente el domingo, en las elecciones de cada partido político, para escoger Las quiénes van a internas, ¿verdad? las internas, para O las poder, primarias le llaman en las otros países. primarias, internas, pero cada partido tiene sus contendientes y ahí eligen quién va a representarles en las generales, donde vamos a escoger al presidente y a los diputados. Cabal. Pues ocurrió algo interesante. Hay una persona, como sabes, pues aquí el tema del narcoestado y las vinculaciones que en Estados Unidos está saliendo mucho eso. Ajá. Entonces, pasa algo interesante porque una de las personas que está participando en la política, que está prohibido en la Constitución, vale recalcar eso, que no puede alguien que tiene manchados sus antecedentes participar, fue juzgado y estuvo preso en Estados Unidos por lavado de activos. Y regresa, recién lo sacan preso de Estados Unidos de pagar condena, regresa a Honduras y se postula. Y tiene dentro de su partido como el 35% de apoyo. Y ese apoyo viene de la juventud. Entonces, oíme, te pones a pensar y tú dices, ¿por qué este joven que sabe que lo han empobrecido, que le han robado hasta las esperanzas, y quiero hablar un poco después de eso, apoya a alguien así? Y yo te decía al principio de que era importante hablar del origen de eso. Eh, para poder hacer cambios, Maonri, tiene que ver mucho con los deseos que yo tengo de superarme, pero también de las condiciones que me permite el país de hacerlo. Y aquí pues hay algo tan sencillo. Si las condiciones estuvieran en nuestros países, nadie quisiera salir del país. Nadie. Cierto. Porque estarías tus condiciones en tu país. Nadie quiere dejar su patria. Probablemente quisiéramos ir y pasar un par de vacaciones, pero Yo regresar. quisiera ir a vivir de vuelta. Exacto. Pero sabes que si regresas, la situación y las condiciones están más difíciles. Sí. En comparación donde estás, aunque estés lejos de tus raíces. Entonces, pensaría en eso. Primero, lograr un objetivo. Pensar en un objetivo personal. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo cambiar? Los japoneses hablan del mejoramiento de vida. No sé si has escuchado un poco de ese tema. No. Sería súper interesante que un día tocaras un
un podcast con eso de mejoramiento de vida y comienza con esa interpretación de poder decir la dignidad humana, que soy una persona que pienso, que siento y que por ende puedo tomar decisiones por mi vida y esas decisiones tienen que empezar a cambiar mi entorno. Y yo te decía, yo no puedo cambiar Honduras porque no soy el presidente, pero sí puedo cambiar este pedacito donde estoy. Claro. Porque cada vez que puedo compartir con alguien, y aunque no tenga recursos económicos para compartir, puedo brindar algo de esperanza. Podríamos comenzar por eso, luego podríamos comenzar por el tema de la educación. Sin duda, la educación es es la libertad, dicen de los pueblos por ahí, ¿verdad? Un Sí. pensamiento revolucionario. Pero más que un pensamiento revolucionario, realmente es un pensamiento nacido de la necesidad. Alguien que lee, imagínate, yo estaba leyendo justo antes de poder conectarme contigo acerca de cuántos libros en promedio alguien aquí en Honduras lee, ni siquiera uno, Ya. ni siquiera uno. Entonces, eh, tiene que ver con eso. Tomar decisiones entonces personales, empezar a estudiar y empezar a cambiar esa pequeña burbuja donde a veces nos metemos. Dejar de ser indiferentes. Pues me gusta, vamos a ir tal vez uno por uno. Me gusta el primero que dijiste porque también hay un dicho que dice que no puedes hacer todo por todos en todos lados, pero puedes hacer algo por alguien en algún lado. Y para Sí, empezar, ese alguien por el que tienes que hacer algo es por vos mismo. Entonces, no puedes. Yo estaba estudiando una clase de, ni me recuerdo el nombre, pero la lección de la clase se me quedó para toda la vida. No puedes darle a alguien algo que vos no tenés. Entonces se está hablando de autosuficiencia. Entonces uno es autosuficiente cuando se puede valer por sus propios medios para hacer algo. Y hasta que podés valerte por tus propios medios para hacer ese algo, entonces lo podés compartir con otro. Por ejemplo, sin duda. a mí me gusta tocar guitarra. Yo puedo tocar guitarra. Entonces, yo puedo decir que yo soy autosuficiente en tocar guitarra porque yo puedo leer música para guitarra y mi oído pues todavía me sirve un poquito y sé cómo hacerlo. Entonces, si alguien quiere que le enseñe a tocar guitarra, yo podría hacerlo porque tengo el conocimiento y tengo la experiencia. Pero si alguien me pide que le enseñe a tocar, vamos a decir, marimba, entonces yo no sé cómo tocar marimba. ¿Cómo puedo darle a esa persona algo que yo no tengo? Y probablemente me va a decir, pero vos sos músico. No soy, bueno, sí, soy músico, pero soy un músico guitarrista, no un músico marimbista. De un instrumento. Ajá. Entonces, cuando yo quiero generar un cambio en mi comunidad o en la sociedad, como decías vos, el primero que necesito cambiar es a mí mismo. Leer, em, empaparse, podríamos decir, de dónde viene el problema, como decías vos, cuál es la raíz del problema, siento yo que podría ayudar a muchos a poder tener más ganas de levantar la voz ante determinadas situaciones y en vez de estar apoyando a un candidato que ni siquiera la Constitución lo validaba para participar, entonces en vez de estarlo apoyando deberían estar eh, protestando, y cuando digo protestando no significa ir a la calle y hacer Vandalismo, vandalismo, no. claro, Para mí, protestar contra eso sería no votar por él. Ese exacto. es un tipo de protesta, podríamos decir protesta de bajo volumen, tal vez, que no estoy haciendo Una mucho protesta ruido, pacífica. una protesta pacífica, una protesta hasta cierto punto que nadie la ve, pero que a la larga va a tener un efecto, un impacto en lo que va a venir con los años. Entonces me llama la atención, yo también estaba siguiendo un poco este domingo lo que estaba pasando, me llama la atención que había un candidato que aparentemente era muy bueno, ¿no? Que tiene no sé cuántas Sí, maestrías y doctorados y habla no sé cuántos idiomas. Y habla cinco entonces idiomas. entonces uno dice, esta es la persona idónea, tal vez, no es perfecto, pero tal vez es la persona que está más preparada para poder hacer lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es hacer un cambio de raíz. Es una persona con experiencia, con edad, con conocimiento, y entonces tal vez deberíamos votar por él. Pero ¿qué pasó? Contanos qué pasó.
Fíjate que es interesante y es que tenemos que comprender que aquí es, Puedo ver tu cara de frustración y sí, lo mismo, antes de que siga, lo mismo me pasó en Guatemala. Hace como unos 8 años teníamos un candidato también, el doctor Suger. Él tiene un doctorado en física y no sé qué tantas otras cosas, y es el rector de una universidad y dueño. Él la fundó la universidad en Guatemala, y él, incluso en una entrevista, él decía, los candidatos a cualquier puesto político deberían de tener un examen de conocimientos básicos, que si no lo pasan, claro, no pueden postularse. no, Y es un trabajo. exacto, de todos los políticos en Guatemala o en Honduras, si le pasáramos un examen de conocimientos básicos ahorita, ¿cuántos quedarían vivos? Ninguno que ha puesto. Entonces, ahora sí, contame qué pasó con este candidato en Honduras. Fíjate que es que es bien complejo, digamos, ver este tema de la política en Honduras, porque la política como tal es una ciencia y todo el mundo lo sabe. Sí, Ahora, politiqueros es otra cosa que existe por ahí, pero comentarte que el doctor Nelson Ávila, una persona muy, muy preparada, participa en uno de los partidos que se llama Libertad y Refundación, que su orientación es de izquierda. ok. Entonces, tú sabes, aquí en Honduras y nuestra idiosincrasia ha sido bandeada con el tema de que la izquierda la sanatizan, ¿verdad? Sí, Te es vas a bien ir para allá al liberal. fuego, Sí, si te van a quitar la casa y todo. Entonces, ha venido por años ese tema y también un poco de robar las elecciones y todo eso. Pero bien, sus contrincantes dentro del mismo partido, porque son primarias, ganó doña Xiomara Castro, es la esposa del expresidente que le dieron el golpe de Estado en el Mel 2009 cuando te Zelaya. fuiste, de Mel Sí. Zelaya. Entonces, muchos se ¿Es la preguntaron, esposa o ex esposa? es la esposa, Es la es la esposa esposa, actual, ok. sí, y él es el coordinador del partido, entonces siempre él está detrás de ella, digamos. Ok. Y, y, y sin menospreciar, digamos, el rol que ella tiene, eh, tiene masa, mueve gente, ha sido muy, muy empática y simpática a la vez para la población, así que mueve las masas y mucha gente ha votado por ella. Pero fíjate que justo el gran ganador, y así se le ha conocido en estas elecciones, el gran ganador de las elecciones primarias ha sido el doctor Nelson, porque él sacó el 13% de las votaciones, como de 900,000 votos, aproximadamente el 13%, en el segundo lugar después de Xiomara. Pero todo el mundo se cuestiona y dice, pero ¿cómo puedes comparar? Hubiesen votado todo el mundo por él y mucha gente, y especialmente nosotros, la juventud, es que apostó a votar por esta persona. Ujú. El gran desafío acá es que es una elección primaria, entonces al no quedar él para ir a la contienda donde otras personas de otros partidos pueden prestarle el voto para ganar, ahí lo complica. Entonces, yo quiero volver al origen de esto, eh, al tema del empobrecimiento, porque es bien difícil, y yo te digo algo acá. Si algo yo reconozco en nuestra gente es que nuestra gente es noble y nuestra gente se me fue la palabra, pero nuestra gente es honesta y si te dicen, Maonri, yo no tengo para comer y vos le decís, ok, le voy a dar 500 lempiras o $5, a cambio usted me da el voto. Nuestra gente es tan honesta que cuando va a marcar las papeletas, se le olvidó todo el robo, se le olvidó todo lo que ha pasado, se le olvidó que estás por el tema del narcotráfico y dice, es que él me ayudó con 2 láminas, es Sí. que él me dio una bolsa de comida para 4 días y voy a darle el voto por eso. Eh, pero obviamente dicen hay un estudio que habla acerca del empobrecimiento y este empobrecimiento es mecánico. Es decir, cada vez nuestros países, en vez de ir saliendo de la pobreza, las brechas son más grandes, porque eso es lo que le conviene a estos políticos, porque juegan Exacto. con la dignidad. Entonces, y aquí en Honduras es como un mal,
presagio también porque te dicen, hay que votar por Maonri porque Maonri nos va a pavimentar. Entonces, nos va a pavimentar la calle. O Maonri una semana antes, un mes antes, empieza a dar comida, empieza a dar de todo, empieza a pagar. Y obviamente nuestra gente es noble y sigue votando por ellos. Entonces nuestra gente vota más por necesidad del momento de comer hoy, pero no piensa en el futuro. Ujú. Entonces, personas como vos, como yo, podríamos decir hoy en día, bueno, aquí está pasando algo, yo voy a votar por el doctor Nelson y porque estoy viendo a futuro, es un economista, lejos de todo el currículo que tiene, ¿verdad? Escucharlo a él da gusto realmente y pensar y él te toca estos temas tan cruciales y decir él, en 4 años podemos cambiar las realidades, no podemos cambiar el país por tan arraigado que está el problema, pero podemos sacar algunos números ahí pues diferentes. Es un tema complejo, como te decía, porque hay todo un aparato, es decir, la televisión aquí te bombardea día y noche por todos los medios, hasta por este aparatito. Cuando estás viendo ahí tu podcast, ya te salen anuncios de políticos y te empiezan a mencionar cosas sobre el socialismo, sobre esto, sobre los otros. Entonces la mejor opción siempre es eh, los republicanos. Y los La mejor políticos opción es los usualmente, demócratas. son dueños o tienen un buen invertido en las televisoras, en las radios y todo eso. O sea, ellos prácticamente controlan lo que quieren poner. Aquí en Estados Unidos, no sé cómo es, no investigué bien todo, pero sí te puedo decir, bueno, aquí es permitido criticar al otro. En Guatemala, cuando un político hace publicidad, no se puede no puede criticar al otro, no puede decir el otro es esto y el otro es esto y el otro es esto. Eso no se puede poner en la tele. Pero aquí sí. Aquí y te puedes dar cuenta que en el mismo canal sale publicidad negativa de uno y De sale del ambos otro. bandos, claro. Entonces, y al final dice que este anuncio fue pagado por y el partido o la persona, el candidato. Y digamos que en ese sentido estamos un poquito más podríamos ir balanceados aquí en Estados Unidos porque vemos publicidad de los dos o de los tres que están Uno de corriendo, los tres. pero en nuestros países yo sí me he dado cuenta que ves publicidad de varios, pero si en un día vas a ver 10 anuncios de política, 8 tal vez son del mismo y los otros dos anuncios son de otros dos. Y eso te habla del control que ciertas personas tienen sobre los medios de comunicación también. Y como decías vos, con el celular ahora se pueden crear bots, se llaman, los bots o las cuentas falsas que defienden o Hablando, critican a uno o al otro. O sea, es, hay mucha herramienta y al gobierno lo que le conviene es mantener a la gente en la ignorancia. Cuando digo sin ignorancia, duda. es no invertirle a la educación. Y es triste que en Guatemala, por ejemplo, países como Guatemala, el presupuesto anual para el Ministerio de Educación sea menor que el presupuesto anual para el Ministerio de la Defensa, por ejemplo, que es el ejército, que no nos sirve, bueno, no voy a decir que no nos sirve para nada el ejército, porque algo bueno hacen siempre, pero no siento que es lo que necesita tener mayor presupuesto. La Ahora, prioridad. la prioridad que debería ser la educación no la tienen, yo siento y aparentemente es porque a la gente le gusta ver resultados instantáneos. Entonces, la gente prefiere ver, como decías vos, una calle pavimentada en un año y no ver 1 millón de licenciados o ingenieros en 10 15 años. Claro. Entonces, y los políticos, a los políticos, y yo creo que toda la gente, todos los seres humanos somos así. Todos los seres humanos a todos nos gusta ser reconocidos. A todos nos gusta cuando nos hablan bien y dicen, nos felicitan porque hicimos algo. Entonces los políticos son igual o peor. Ellos quieren que se les reconozca que en sus 4 años, 6 años o 8 años, si te tiras 2 veces como en Honduras, en contra de la Constitución, ellos quieren que la gente diga, es que en sus 4 años el presidente hizo esto y esto y esto. O sea, cosas que las pueden ver en ese momento y no
como si le invierten a la educación, la gente no va a decir, es que este presidente sacó a todo, como el índice de analfabetismo pasó de este nivel a este nivel mucho más bajo, porque no es no es por lo que un presidente usualmente es calificado, pero debería, porque a la larga Debería. es eso lo que va a hacer al país salir del lugar en donde está. El círculo de la pobreza, el empobrecimiento, les conviene que nuestra gente siga en ese círculo de pobreza. Y fíjate que has dicho algo interesante con todo esto porque en nuestro país también sucede algo, ¿verdad? Entonces, muchos medios de comunicación, y hace 2 semanas salió un caso, el caso Hermes, ahí quizás por ahí te ha salido alguna comunicación de eso. Salieron los nombres de 75 periodistas que recibieron cheques de casa presidencial eh, a cambio de publicidad. Entonces, aquí en Honduras, es decir, en el segundo país más pobre de Latinoamérica Y el primero más violento. y el primero más violento, te comento que se gastan 10 millones de lempiras diarios solo en publicidad del gobierno. Y te estoy hablando del presidente que está actualmente, que ni siquiera va a un cargo de elección popular, digamos. Ujú. Pero lo que tú decías, quieren mantener la fachada de que ayudo, el que yo soy el que beneficio, el que yo estoy dando eso, dando lo otro. Y fíjate que si hay algo que yo siempre he pensado ser estas personas, porque mi pensamiento también es bien optimista, es decir, dentro de lo malo y tratar de identificar qué cosas buenas hay. El gobierno tiene un programa que se llama el programa Vida Mejor, Ujú. y tiene, dentro de ese programa de Vida Mejor, tiene guías de familia, que son personas que en teoría acompañan a las familias para poder irles cambiando su nivel de pensamiento. Perdón. Sin embargo, el problema es que aquí están politizadas y mal orientadas. Aquí te trabajan para conseguir votos, entonces si vos Claro. no sos del partido, no recibís el apoyo que están de los fondos. Pero esto mismo que tiene el gobierno aquí en Honduras de guías de familia es algo lo que hizo Japón con esto del tema de mejoramiento de vida después de la guerra, o sea, después de que fue bombardeado. Yo creo que hay un estudio gigante en cuanto a Japón, cómo se recuperó. Así que nosotros, sin haber vivido 2 bombas nucleares, estamos peor que este país de Japón, imagínate. Entonces, sin duda, yo creo y yo quisiera hacerles invitación a cualquier persona de cualquier edad que me esté escuchando y que nos esté escuchando en este día. Piensen en qué futuro heredarán sus hijos. Yo me pongo, mira, yo siempre pienso en mi hija, en Camila, y yo digo, todo lo que yo tenga que hacer es porque yo quiero ver un futuro diferente, un país diferente, porque alguna generación Va se a ser el quedó. cambio. Y lo peor, Maonri, es que alguna generación se quedó sentada, Sí. se quedó solo se quedó mirando la televisión, que se robaban todo, pero nunca hicimos nada. Y digo hicimos nada porque también a veces me he quedado de espectador y digo yo, no, pero es que si me miran ahí en la calle, ¿qué van a decir de mí? Que soy aquí tienen quemallantas y que no Qué sé qué, ¿verdad? variantes. Entonces, pero, porque hasta eso te venden. Es Sí. decir, vos mirás en la televisión y vos vas a luchar por tus derechos, ya sos un criminal, ya sos un revoltoso, Terrorista. sos un terror, así es calificado en Honduras. Ese, sí, igual Entonces, en Guatemala. obviamente, ¿quién va a querer ir a poner el pecho si sabe que, que no hay garantías constitucionales? Que te van a decir, no es que yo estoy exigiendo mis derechos, y mire, no, no, al contrario, ¿va? Ya te inventan cualquier cosa y obviamente perdés todo. Y en ese todo, lo que nos han robado son las esperanzas. Y eso es lo que nuestra juventud está viviendo hoy en día, Maonri. Nuestra juventud, y hay estudios acerca de eso, nuestra juventud ha perdido las esperanzas porque no se ve como No se ve por un dónde. futuro, digamos. Sí. No se ve por dónde. Y nosotros, que hemos tenido la bendición y la oportunidad de repente tener acceso a otro tipo de cosas, educándonos,
El Señor nos ha llevado por otros caminos, en mi caso trabajar en una organización no gubernamental, de conocer este tipo de realidades. Somos los llamados a hacer el cambio, somos los llamados a pensar realmente cómo podemos cambiar nuestro país, cómo yo puedo impulsar a otros, de qué manera yo puedo impulsar a otros y sin duda eh, pensar para poder elegir, personas que tú decías, cómo los jóvenes pueden involucrarse en la política. Bueno, eh, fíjate que no me lo has consultado, pero yo no voto en las internas porque aunque tengo un partido, digamos, por la ideología que manejo, tengo un partido que es como una corriente que yo sigo, pero no voto en las internas precisamente porque cuando votas en las internas te afilias a un partido Sí. y quedas registrado en ese partido. Pero yo voto más por las personas, entonces yo trato de identificar cuáles son las propuestas y hacia dónde vamos, digamos, y voto por propuestas y personas más que por colores políticos. Y hace poco yo escribí en mi Facebook porque algunos amigos míos se lanzaron para ser diputados y alcaldes y yo les escribí. Algunos de ellos me dicen, hey, apóyame, mira que voy de alcalde y todo eso. Entonces yo le hice una pregunta sencilla. ¿Me puedes compartir cuál es tu propuesta? Decime 3 puntos de cuál es tu propuesta. Y yo voy si me convence, yo voy a ir a votar por ti en las Claro. internas, aunque quede ahí en ese partido político. Pero no, nada. Entonces lo que después pude identificar es que simplemente lo que los partidos actualmente están haciendo es que están prometiendo una renovación. Ajá. Entonces dicen, bueno, esta persona tiene de repente algún cargo en la universidad y todo eso, puf, lo ponen de candidato, medio lavan el rostro del partido por caras nuevas, pero al final están siendo siempre utilizados por la misma Manejados. política, sí, los manejan, entonces es bien complejo. Inclusive a veces con mi esposa está siendo voluntaria de una organización que está capacitando grupos de jóvenes para que puedan emprender. Ajá. Entonces son unas sesiones y es bien interesante el trabajo que está haciendo como voluntaria. Y fíjate que eh, ella va y visita las iglesias y visita barrios para poder invitar a estos jóvenes, grupos de 20 jóvenes, y le dan todo, ¿verdad? Entonces, actualmente hasta la recarga telefónica para que los jóvenes puedan conectarse y no tener la excusa de esto. Y es increíble, pero es que en serio te indigna escuchar jóvenes que dicen, no, es que no quiero. Sí. Y entonces vos les preguntas, ¿pero qué hace? ¿Qué está haciendo? No, ahí pasa en la casa. Entonces, yo también a estas personas que tengan hijos adolescentes, preadolescentes, les preguntarían cómo está ayudando a sus hijos a ver la realidad. Sí. Que yo sé que a vos te ha tocado una realidad dura, a mí me ha tocado una realidad dura, y por eso tenemos un nivel de pensamiento diferente, porque nos ha tocado vivir en carne propia ciertas cosas. Y yo creo que hasta que ese momento toca también de poder, le dicen el choque de la realidad, poder pensar y entonces despertarse y romper las cadenas. Pero es que hay muchos que como nosotros tuvieron, o sea, no la han tenido fácil durante la vida y han tenido, bueno, deberían haber tenido que esforzarse más de lo que lo han hecho, pero simplemente no lo hacen. Esta fue la primera de 2 partes de esta conversación que tuve con mi amigo Eric de Honduras. En una semana esperen la segunda parte de esta plática. Está muy buena, no se la pueden perder. Sigan compartiendo el podcast, sigan escuchándolo en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, cualquier plataforma que usen. Solo menciono esas 3 que son las más populares. Pero si usan Overcast o Anchor o alguna otra, también pueden escucharlo ahí. Gracias por todo su apoyo y por siempre estar pendientes, por las sugerencias que me han dado de temas, por los comentarios que me han dado. La mayoría me llegan de manera privada. No sé por qué la gente no le gusta comentar y que los demás vean sus comentarios, pero está bien. Todos los comentarios son bien recibidos. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos dentro de una semana.